Gladiadores, sangre, honor y espectáculo en la Roma antigua. Durante más de 6 siglos, el rugido del público en los anfiteatros romanos no celebraba goles ni conciertos. Aclamaban el sonido del metal, el sudor, la sangre y la posibilidad de ver morir a un hombre frente a miles. Los gladiadores, figuras envueltas en mito y brutalidad, fueron los protagonistas de uno de los espectáculos más fascinantes y complejos del mundo antiguo. Lejos de ser solo un ejercicio de violencia, las luchas de gladiadores eran una ceremonia estructurada, con reglas, roles definidos, estética ritual y una carga emocional que mantenía a la sociedad romana atrapada entre el horror y la admiración. Gladiadores, combates a muerte en el anfiteatro. Pese a su brutalidad y a que a menudo terminaban con la muerte, las luchas de gladiadores estaban sometidas a unas reglas y un ritual estrictos. Los combates de gladiadores eran, no una carnicería sin más. Las heridas, e incluso la muerte, eran algo inherente al. Las luchas en la arena permitían a la plebe olvidar diaria y decidir sobre la vida de otras personas, enviándolas a la muerte o perdonándoles la vida. Incluso permitían, si se tenía suerte en las apuestas, y mejorar el bienestar. Actualmente, más de 2000 años después, gran parte de los espectadores de un partido de fútbol se apasionan por las mismas razones: sentirse poderosos al gritar a los jugadores rivales o al árbitro, e intentar hacerse ricos mediante las quinielas. Todo un día de diversión. En realidad, las luchas de gladiadores eran solo una parte del espectáculo que se ofrecía a los espectadores en el anfiteatro. La organización corría a cargo de un empresario llamado editor y duraba toda una jornada, a veces varios días seguidos. Por la mañana tenía lugar la cacería de animales, a la que seguían los llamados. Era por la tarde cuando se celebraban, sin duda lo que más atraía al público. Los gladiadores salían a la arena con una indumentaria característica. Todos llevaban protecciones similares: tiras de cuero en piernas y brazos fasciae, placas metálicas que protegían los brazos y el hombro manicae, y cascos o yelmos para proteger la cabeza galea. También llevaban un taparrabos subligaculum y una especie de cinturón llamado balteus. Por lo demás, siempre combatían con el torso desnudo y descalzos, como se aprecia en los restos gráficos y arqueológicos, caso, por ejemplo, de los esqueletos exhumados en el cementerio de Éfeso. En lo que sí se distinguían era en las armas que utilizaban y, en consecuencia, en el modo de combatir. Existían, en efecto, diversos tipos de gladiadores, cada uno con una denominación propia, aunque se pueden englobar en 2 grupos generales, según emplearan armamento pesado o ligero. En época imperial, en el primer grupo se contaban el secutor, el oplomachus y el murmillo, caracterizados por llevar escudos, por lo que se los denominaba en conjunto escutarii y espadas. En el segundo grupo, el de los parmularii, destacaban el refiario retiarius, que luchaba casi desnudo, con una red, tridente y puñal, que combatía con un pequeño escudo redondo y una pequeña espada curva, y el galo gaius, armado con escudo rectangular, tridente y espada corta, aunque no existe acuerdo en detallar sus armas. No era frecuente que en la arena se enfrentaran gladiadores de la misma categoría y armamento. Precisamente el interés del combate residía en la originalidad y en las diferencias de técnicas y armas. Existía una especie de ley de compensación, puesto que lo que a uno de los participantes le sobraba de armamento defensivo le faltaba al otro, quien disponía a su vez de armas ofensivas que el otro no tenía. Así el combate era mucho más atractivo e interesante para el espectador. En todo caso, el nivel de destreza de ambos rivales tenía que ser similar. La igualdad en la lucha y lo impredecible de las apuestas era lo que entusiasmaba a la gente y la mantenía pendiente del espectáculo. Los propios gladiadores pedían emparejamientos igualados, en los que el resultado fuese lo más incierto posible. Consideraban un insulto tener que enfrentarse a un rival inferior y de menos experiencia. Todo esto debía tenerlo en cuenta el editor, que antes del inicio del desfile hacía el emparejamiento de los gladiadores. En el caso de que estuviera presente, podía hacerlo él mismo o el público. Con todo, hay que recordar que también había luchas entre varios adversarios e incluso combates en masa gregatim, que se distinguían del combate individual o monomachia. Empieza el combate. Tras los emparejamientos, se iniciaba el calentamiento prolucio, en el que los gladiadores intercambiaban golpes con armas romas de madera. Al igual que ocurre hoy con los equipos de deportes profesionales, fútbol, tenis, etc., el calentamiento servía ya de atracción para el espectador. A continuación, y mientras se disponía a salir la primera pareja, el editor mostraba las armas que se iban a utilizar y probaba su calidad y agudeza. Concluidos los preliminares, aparecían sobre la arena los 2 primeros combatientes. Junto a ellos iban 2 árbitros, el principal summa rudis y el auxiliar secunda rudis. Los acompañaban los lorarii o incitatores, que portaban una fusta lora o un hierro candente para estimular a los que no combatían con la intensidad requerida. Todos saludaban con una inclinación de cabeza al editor,
y este daba la señal para que comenzara el combate. La lucha se regía por unas reglas. Los aficionados no iban a contemplar una matanza, sino a ver la destreza acrobática, la preparación y agilidad, el manejo de las armas, la valentía y la virtud de los gladiadores. Para ello era necesario respetar escrupulosamente las normas y el juego limpio. Así, si uno de los gladiadores perdía un arma por mala suerte, se hacía una pausa para que la recuperase. No había asaltos, el combate era sin paradas. El cansancio y el tipo de armas que llevaba cada gladiador, pesadas o ligeras, determinaban la duración del mismo. Normalmente el ataque se hacía de inmediato prima manus, pero si se fallaba se hacía un segundo ataque secundae manus, e incluso un tercero tertiae manus o un cuarto quartae manus. Esto ocurría cuando los primeros ataques únicamente eran amagos o fintas para despistar al rival. Para ello, se requería una gran habilidad con la espada. Según, el público participaba en el combate alentando a sus gladiadores con gritos como golpea, mata, quema, y otros como tocado, le ha tocado a Bet o Cabet, cuando un golpe alcanzaba su objetivo. El público también intervenía alertando a uno de los gladiadores de los manejos de su adversario, o incluso sugiriéndole iniciativas, manifestando así sus preferencias o entusiasmo por uno u otro tipo de gladiador. Sentencia de vida o muerte. El combate terminaba cuando uno de los contendientes moría luchando o se rendía. Otra posibilidad era que la lucha se prolongase durante mucho tiempo sin que ninguno se rindiera. En este caso, el combate se paraba y ambos salían de la arena con la calificación de stans missus en pie indultado. Sin embargo, este desenlace era poco frecuente. El gladiador derrotado manifestaba su voluntad de rendirse extendiendo el dedo índice de la mano que sostenía el escudo, que ya había tirado al suelo. En ese momento, el árbitro detenía el combate de inmediato, interponiéndose con su vara entre ambos luchadores, tal y como se hace en los combates de boxeo y artes marciales actuales. Si uno de los gladiadores resultaba gravemente herido debía rendirse, si no lo hacía, el árbitro paraba el combate. En cualquiera de los casos, tras la rendición, el editor tenía la última palabra sobre la vida del gladiador vencido. Podía otorgarle el perdón omisio, o bien instar al vencedor a que le diera muerte. El editor sopesaba bien su elección, puesto que él había contratado a los gladiadores y su muerte le costaba mucho dinero, mientras que, por otro lado, debía tener en cuenta el sentimiento de los espectadores, que no siempre se decantaban por la clemencia. Missio o Jugula. El gladiador derrotado, por su parte, hacía lo posible por mantenerse en pie stans hasta que se pronunciaba el veredicto. Mantenerse en pie era para los espectadores y el editor un signo de que había luchado bien. Por el contrario, quedarse en el suelo era manifestación de debilidad y de que se merecía la muerte. Mientras esperaban el veredicto del editor, el vencedor adoptaba una pose victoriosa con la espada en alto preparada para dar el golpe fatal, en tanto que el vencido ponía las manos juntas detrás del cuerpo y el escudo en el suelo. Si la mayoría del público pedía el perdón, el editor agitaba un extremo de la toga o un trapo mappa a la vez que gritaba missio, perdonado o indultado. En cambio, si decidía su muerte gritaba de Geialo Jugulae, con el puño cerrado, se pasaba el pulgar por la garganta, de izquierda a derecha, simulando el gesto de degollar a alguien. El gesto del pulgar hacia abajo, popularizado por el Fine, se debe a una mala traducción de la expresión latina pollice verso, que significa en realidad con el pulgar vuelto hacia la yugular. Si el combate se llevaba a cabo y estaban presentes las sacerdotisas de Vesta, solían ser estas las que decidían sobre la vida o muerte del gladiador vencido, atendiendo a la opinión mayoritaria de los espectadores. Según el especialista francés Georges Ville, durante el siglo I después de Cristo moría en combate el 10% de los gladiadores. Además, a un 20% de los derrotados se les negaba el perdón y eran rematados por su rival. Durante los siglos II y III, la mortalidad se incrementó. El 25% de los gladiadores moría durante la lucha, y el 50% de los perdedores que se rendían aún vivos veían negado el perdón. Se ha sugerido que la razón de que las luchas se volvieran aún más sangrientas se encuentra en un hecho ocurrido en el año 90, cuando un vencedor se negó a ejecutar al vencido. Desde entonces se impuso la costumbre de que fuesen los vencedores quienes decidiesen la suerte del vencido. Paradójicamente, su decisión tendió a ser la de matar al perdedor, lo que explicaría el aumento de la mortalidad en los siglos II y III. Pero el perdón no solo dependía de la actitud durante el combate. Los luchadores más veteranos y los más famosos tenían más posibilidades de obtener la missio cuando eran derrotados. La mayor parte de los gladiadores moría antes del 10º combate, aunque los que llegaban a esa cifra eran ya muy famosos y tenían muchos admiradores que siempre solicitaban su perdón si eran derrotados. Si el veredicto era el perdón, el derrotado abandonaba la arena por su propio pie y era trasladado a la enfermería Saniarium para que le curaran las heridas. Si el fallo era de Geialo, el vencido ofrecía su garganta al vencedor y éste le degollaba de un tajo limpio.
Si el vencido no estaba en condiciones de poder mostrar la garganta y no se podía mover, el vencedor hundía su espada junto al hueco del omóplato izquierdo, atravesando el corazón. A continuación entraban en la arena dos personajes que se dirigían hacia el cadáver. Iban disfrazados, uno como en su advocación de psicopompo o conductor de almas con túnica hasta por encima de las rodillas y un gorro con alas, y el otro como Dispater, un ser infernal al estilo etrusco. Mercurio llevaba en la mano un hierro candente que aplicaba sobre el vencido para comprobar que estaba realmente muerto. La aparición de estos personajes en escena era, sin duda, uno de los momentos más esperados por los espectadores. En su trayecto hasta el difunto hacían bromas y gestos para deleite del público. Si el muerto se estremecía al aplicarle el hierro candente, le daban martillazos en la cabeza hasta que dejaba de moverse. Si no se movía, solo le daban 3 mazazos en la cabeza. Luego se le subía a una litera y era llevado simbólicamente hasta el Averno, es decir, a los infiernos. A continuación, todos los personajes abandonaban la arena por la Porta Libitinensis y llevaban el cadáver del gladiador a un lugar llamado Spoliarium, porque en él se le despojaría de las prendas y armas que lo cubrían. Pero antes le volvían a cortar el cuello para garantizar oficialmente su muerte y le extraían la sangre, que embotellaban en frascos para venderla. Existía la creencia de que la sangre de gladiador era un remedio para la esterilidad, la impotencia, la epilepsia y, así, el comercio con la sangre de gladiador, al igual que con las armas u objetos que hubiera usado, se convirtió en un negocio muy lucrativo. Un entierro digno. Inmediatamente después, al gladiador fallecido se le quitaba la armadura y la ropa. El cuerpo se entregaba a quien lo reclamaba, normalmente su esposa, un hermano o un miembro de su comunidad o familia gladiatoria. Esta persona se encargaba de. Si había varios fallecidos de una misma familia gladiatoria, todos los entierros y funerales se hacían en el mismo sitio y a la misma hora. Un claro ejemplo lo tenemos en el cementerio de Éfeso. Si nadie reclamaba el cadáver de un gladiador, el difunto era enterrado por el colegio de gladiadores de la ciudad en la que caía o por algún rico admirador. La suerte del vencedor era muy distinta. Aún en la arena, se quitaba el yelmo y saludaba al público, efectuando el típico gesto de victoria de los gladiadores, alzar el puño que aferraba la espada o gladius. Entonces se le daba y el triunfo. También le entregaban la palma de la victoria, una corona de laurel y una bandeja de plata. Luego realizaba una vuelta al ruedo, en la que recibía los aplausos y vítores de los aficionados y recogía los premios, monedas, regalos, etc. que le arrojaban desde las gradas. Además, recibía también una recompensa en metálico del editor. Por último, al final de la jornada participaba en una fiesta pública en la que él y los demás gladiadores victoriosos recibían el homenaje de sus innumerables admiradores.